¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta segunda cápsula en el marco de la cultura de la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es de orden público y tiene como finalidad primordial proveer lo necesario para que en el ámbito federal se pueda garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier persona física y moral que reciba recursos públicos o ejerza actos de autoridad. Esto en los términos de la Constitución y lo mandatado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es una ley de observancia general, ya lo comentamos, pero además debe interpretarse siempre en consonancia con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Otros fines que tiene son transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información de manera oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral. Otra finalidad es favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados. La de regular los medios de impugnación que le competen al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados. Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano mediante iniciativas de gobierno abierto que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles, así como la participación efectiva de la sociedad en atención de los mismos. Propiciar la participación ciudadana en la toma de las decisiones públicas, a fin de contribuir a la consolidación de la democracia y promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública. Esta ley establece principios. Estos principios a continuación se los voy a enumerar y vamos a platicar también sobre cuáles son sus fundamentos legales. El principio de igualdad y no discriminación puede ser localizado en sus artículos 10, 12, 15 y 22. El de suplencia por deficiencia en la queja se encuentra en el artículo 14. El principio de archivo está en el artículo 18. El de máxima publicidad está en el artículo 11. El de no acreditar interés jurídico está en el artículo 16. El de inexistencia o existencia está en el artículo 19 y en el artículo 20. El de accesibilidad está en el artículo 13. El de gratuidad en el 17. El de sencillez y expeditez en el 21. Pues bien, estos principios a su vez deben ser valorados en su conjunto, ninguno puede quedar incumplido, aunque de alguna manera siempre vamos a encontrar uno más presente que otro dependiendo del caso. La publicidad es otro concepto que nos debe llamar la atención. Y es que toda la información generada, obtenida, transformada o que simplemente se encuentra en posesión de los sujetos obligados debe de ser pública y accesible a todas las personas. Así lo es en términos legales. Solo puede ser clasificada excepcionalmente como reservada, y esto de manera temporal, por motivo de interés público, seguridad nacional o en los términos dispuestos por esa ley que resultan adicionales. También puede ser clasificada como confidencial. Y en este sentido, los particulares, que sean los titulares de los datos personales, podrán tener acceso a la misma en los términos que indica esta ley. La clasificación. ¿Quién clasifica la información? Pues los titulares de las áreas. Es decir, la información realmente no es clasificada por la unidad de transparencia, no es clasificada por un comité de transparencia, es clasificada por el titular de cada área. No obstante, esta clasificación debe de ser sujeta a la valoración de los comités de transparencia, que pueden confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación. ¿Cuándo se clasifica? Cuando se recibe una solicitud de acceso a la información, cuando esto se determine por medio de una autoridad competente, cuando se generen versiones públicas en el cumplimiento de la Ley General de Transparencia, con relación a las obligaciones de transparencia, valga la redundancia, ¿verdad?
¿Y cuándo no se debe clasificar? Pues hay muchas hipótesis, pero destacar la más importante, que no se pueden emitir acuerdos generales para clasificar antes de siquiera la existencia de la información determinados tipos de expedientes o expresiones documentales. Eso simplemente no se puede hacer. Pues bueno, la información clasificada como reservada puede ser por razones de interés público, artículo 113 de la Ley General y 110 de la Ley Federal. El plazo máximo de clasificación es el artículo 103 de la Ley General y 99 de la Ley Federal, es decir, el de 5 años. Ojo, cuando alguien nos pregunta por cuánto tiempo se puede clasificar la información, no debemos sumar los 5 años más los 5 años de prórroga que tenemos, o el más tiempo que se pueda dar por la naturaleza especial y particular de cada asunto. Es 5 años. Y un tema muy aparte es que por 5 años más se puede prorrogar. Esa es la situación. Y si hay tiempos adicionales, ese es otro tema. Ahora bien, la clasificación debe estar fundada y motivada. Esto es de manera breve, dependiendo de qué instrumento estamos hablando. En la versión pública efectivamente hay una fundamentación y una motivación, pero debe de ser breve porque cabe en el margen superior de la hoja o en el margen inferior o los laterales, dependiendo. No obstante, en la prueba de daño, que es otro elemento que tenemos que tomar en cuenta, se deben atender muchas más consideraciones. En realidad lo que hacemos es aplicar el principio de proporcionalidad, solamente que se regula de una manera un poco diferente en la Ley General de Transparencia. Cuando se habla del principio de proporcionalidad, se le considera como uno de los 3 elementos necesarios para que una prueba de daño esté bien hecha. Y dentro del propio principio de proporcionalidad, que sería el tercer elemento, hay un subprincipio que se llama proporcionalidad en sentido estricto, que ahí es donde podemos encontrar autores como Robert Alexy, y tenemos que aplicar la ponderación como debe de ser, básicamente atendiendo todos los principios que establece esa teoría, aunque naturalmente hablar de eso no es un objetivo de esta cápsula. Hablando de la clasificación por confidencialidad, vamos a entender que se refiere a aquella que contiene datos personales que consideran una persona física identificada e identificable. Los secretos, cuya titularidad corresponde a particularidades, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados, cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que se presenten por los particulares ante los sujetos obligados en tal carácter, siempre y cuando tengan el derecho a ello y no esté prohibido en la ley que soliciten esta situación. Solicitar, claro, jamás va a estar prohibido. Conceder es lo que quizá no sucedería. No está sujeta a temporalidad alguna. Esa es la gran diferencia. Los comités de transparencia emiten resoluciones para clasificar información, sea por reserva o por confidencialidad. La gran diferencia es que en la reserva, como ya platicamos, se tiene que establecer una temporalidad, mientras que en la confidencialidad no existe esta temporalidad. Es a través del tiempo y se actualiza, porque se trata de información que solo le concierne a la persona titular de datos personales. Ahora hablaremos sobre la versión pública. La versión pública es el documento que se genera para poder otorgar la información, pero testando esas partes que es importante someter a la protección de los datos personales, propiamente de las personas titulares, que no tendrían por qué ser objeto de revisión, pese a que algunos de sus datos están insertos en documentos de naturaleza pública. Entonces, hay lineamientos, por supuesto, que explican cómo cada sujeto obligado debe testar, fundar y motivar tanto en las versiones públicas como en la prueba de daño. Va a imperar en el marco de esta norma el principio de máxima publicidad. En la aplicación e interpretación, pues obviamente vamos a tratar de dar siempre lo más que podamos de información, y como ciudadanos tenemos que exigir eso. No que nos den lo menos que se pueda, sino lo más que se pueda. Es decir, no me puedes decir tú, sujeto obligado, que no te doy este expediente porque tiene información confidencial. No,
Dame todo lo que sí me puedas dar. Esto lo ha dicho el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas en distintas participaciones que ha tenido, y por supuesto coincido en ese sentido, que es importante realmente hacer honor a que existe este principio jurídico y no dejarlo como letra muerta. Claro que esas son mis palabras, no las del comisionado. Únicamente la esencia del comentario es lo que cuenta. Para este principio no solamente se toma en cuenta la Ley General de Transparencia, ¿ah?, sino la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los cuales México forma parte, y las resoluciones y sentencias vinculantes tanto en el ámbito nacional como el internacional. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos referimos? Bueno, hablando de tratados internacionales, debemos recordar que el Tratado Internacional no tiene por qué llamarse Tratado Internacional de la Transparencia o del Acceso a la Información. El título a veces es lo menos relevante. Lo importante es que dentro del cuerpo del tratado, de hecho, se proteja ese derecho humano, el de acceso a la información. Entonces, eso es lo que va a significar que debamos atender ese tratado internacional. Ahora, en cuanto a las resoluciones nacionales e internacionales vinculantes, el ejemplo más claro de una internacional es una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras que el ámbito nacional sería cualquiera de los tribunales federales que en su momento pueden resolver en contra del propio Instituto Nacional de Transparencia cuando un particular no está de acuerdo con la resolución que emitió con base a un recurso de revisión que a su vez fue presentado en contra de una respuesta de algún sujeto obligado. Ahora bien, toda información debe ser pública, completa, oportuna y accesible. Eso ya lo habíamos platicado, claro. Quiere decir que debe llegar rápido, completa, obviamente, pero además en un lenguaje sencillo. Yo quisiera poner un ejemplo muy concreto. A veces se pedía información a determinados sujetos obligados y le enviaban con códigos que solamente un ingeniero podría entender, porque son lenguajes que no son definitivamente, no es el castellano, no es el español, son lenguajes técnicos que pues de alguna manera deben de traducirse para que la persona pueda comprender de qué le están hablando, ya que como anexo me des eso es otra cosa, pero no puede ser la respuesta por sí misma. Ahora bien, en cuanto al acceso universal, significa que toda persona tiene derecho a la información. No podemos ser discriminados por ningún motivo, no por nuestra ideología, por nuestro aspecto, sexo, condición social, económica, etc. Ahora es una obligación también de los órganos garantes otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones. Esto además debe ser sujeto de otra observación. A veces nos vamos a encontrar con que hay personas que carecen de alguno de sus sentidos, por ejemplo la vista, o bien no hablan este idioma, ¿verdad? No hablan el castellano o español. Entonces hay que traducir a lenguas originarias. En fin, hay casos emblemáticos en que el INAI efectivamente ha hecho resoluciones de este tipo. No fue propiamente el INAI, fue el IFAI, del caso del que yo estoy platicando, pero básicamente es posible y simplemente hay que hacer convenios con las autoridades que tienen el personal calificado para poder hacer todas estas traducciones o documentos en los lenguajes que sean necesarios. Ahora, los organismos garantes deben suplir cualquier deficiencia, pero no solo los organismos garantes, incluso los sujetos obligados al recibir una solicitud de acceso a la información, aunque no sea perfectamente clara, yo no puedo tomar como un pretexto que la persona no sea erudita o erudito en redacción. Si se entiende lo que dijo, lo cumplo, punto. No es válido atender a una lógica rigurosa, estricta o a veces recalcitrante para poder eludir la extensión en que debe cumplirse con este derecho humano. Hay que hacer lo posible por mirarlo a través de la mirada del artículo primero constitucional. Disculpen la redundancia. Sucede que tenemos que buscar la medida que menos restrinja el derecho humano, no la que más lo restrinja. Entonces, si nosotros podemos entender lo que quiso decir, excelente. Si vale la pena hacer una precisión, entonces hay que hacer un requerimiento de información adicional.
y la persona solicitante tendrá un término para poder de alguna manera desahogar. También debe de ser este derecho a acceso a información gratuito. Es decir, cuando sea por medios magnéticos, la información obre en fuentes de acceso público, etc., todo se puede atender por la Plataforma Nacional de Transparencia, no debemos cobrar, salvo que se trate de copias certificadas o copias simples y estas pasen de las 20 fojas además, ¿verdad? Año con año el INAI solicita información a los sujetos obligados para consultar cuáles son los costos que están manejando al respecto, aunque claro es posible apegarse a los que establece la Federación. Y bueno, el principio de documentación. Todo acto debe ser documentado. ¿Qué no se vale? No se vale decir, sí, yo sesiono todos los miércoles, pero no levanto actas ni minutas, así que te puedo platicar más o menos qué hice. Eso no se vale. Tenemos que decir, aquí está la minuta de trabajo, aquí está el acta, estas son las constancias o los anexos de lo que trabajamos, aquí está el link a la sección de actas y sesiones e incluso puntos resolutivos para que tú lo puedas consultar además. Y así es como nos deberían responder los sujetos obligados. En ningún caso puede, digámoslo así, tolerarse que no se documenten los actos. Incluso cuando de verdad no se ejerce una atribución, hay que explicar con una expresión documental por qué no se ejerció esa atribución. Quizá fue un tema presupuestario, quizá fue cualquier otro problema, pero hay que explicarlo. No podemos dejar espacios vacíos. Esa es la cuestión. Ahora, se presume que la información existe si se refiere a las facultades, competencias y funciones. Por lo tanto, todo lo que ya anteriormente mencioné se actualiza. También debe operar la sencillez y la expeditez. No se trata de que abusemos de incluso los propios artículos que establece la ley federal para hacer más difícil el tránsito al acceso a la información. Ejemplo, para todo poner requerimiento de información, para todo hacer una prevención en el caso de derechos ARCO, sino que, insistimos, si la respuesta es clara, yo atiendo. Y además hay que hacerlo de una manera rápida, o sea, expedita y sin mayor complicación. La negativa de la información. Cuando no tenemos información hay que justificarlo. En este sentido puede haber una inexistencia, puede ser que el área no es competente, pero siempre debe fundamentarse y motivarse cualquier tipo de pronunciamiento que se haga al respecto. Ahora, ¿qué se crea también con la Ley General de Transparencia y posteriormente se refuerza con esta ley federal? El Sistema Nacional de Transparencia, un consejo consultivo, se formalizan los comités de transparencia y por supuesto se crea el término unidad de transparencia. Antes de esto se llamaba unidad de enlace. Procedimientos. Para todo procedimiento vamos a necesitar documentos. Un documento es cualquier registro que documente el ejercicio de facultades y funciones y competencias de sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes sin importar su fuente o fecha de elaboración. Ahora bien, ¿cuáles son los ajustes razonables a los que se refiere la norma? Son las modificaciones o adaptaciones necesarias, adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiere en un caso particular para garantizar que las personas con discapacidad, el goce o ejercicio e igualdad en condiciones de los derechos humanos puedan acceder al cumplimiento material de este derecho humano. Pues bueno, también se habla de acuerdos. Los acuerdos se refieren a que los sujetos obligados pueden promover, valga la redundancia, acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las respuestas a solicitudes de información en lenguaje indígena, braille o cualquier formato accesible o correspondiente. Personalmente yo prefiero decirle lenguaje originario, me parece un poco más adecuado y es parte de lo que hemos estado platicando. ¿Qué pasa cuando se incumple una obligación de acceso a la información? Pues bueno, lo correcto es dar aviso al superior jerárquico. Esto pasa muy frecuentemente cuando el INAI se da cuenta de que se envía un requerimiento, este no es atendido, y por cautela, pues dice, bueno, a lo mejor no lo atendió esta persona a quien se lo envíe, se lo manda al superior jerárquico para cerciorarme de qué pudo haber ocurrido. Y pues básicamente hay que procurar
que los sujetos obligados no tengan la necesidad de padecer este tipo de hipótesis normativas, pero si incumplen, por supuesto, hay que informárselo al INAI para que se pueda proceder a la vista a los superiores jerárquicos y, en resumen, tengamos acceso a nuestro derecho a la información. Ahora, las unidades de transparencia reciben ese acuerdo o ese oficio por parte del INAI y están obligadas a remitir a esos superiores jerárquicos todo lo que sea necesario. Y finalmente, porque la extensión de este video pues ya está empezando a llegar a su fin, vamos a hablar sobre los comités de transparencia. Los comités de transparencia son órganos colegiados que dentro de cada sujeto obligado tienen, entre otras, la obligación de modificar, revocar o confirmar las propuestas de clasificación de información. No es la única, insisto. También promueven la capacitación, mecanismos para poder mejorar el tránsito de las solicitudes de acceso a la información y de derechos ARCO, en fin. Pero vamos a enfocarnos en este primer caso que tuve a bien plantearles. Está la ampliación del plazo de reserva, por ejemplo. Ya se cumplieron hipotéticamente 3 años de reserva, pero subsisten las causas por las cuales se dio la reserva. Entonces hay que desclasificar. Sin embargo, aquí hay algo que no se deja tan claro, pero lo tienes que leer con cuidado. Cada 6 meses hay que hacer una consulta a los órganos para actualizar el índice de expedientes reservados. La ley conviene que esto es en enero y en julio. Entonces puede ser que quizá un expediente fuera clasificado como reservado porque no había una resolución definitiva y lo clasificaban por 3 años porque le calcularon eso. Pero la verdad es que es resolución al año y medio. Entonces no me voy a esperar a los 3 años para desclasificar. Si ya no subsisten las causas, tengo que desclasificar. Eso es básico. También está la declaración de inexistencia. Declarar la inexistencia ya no es tan fácil como antes. Ahora hay que demostrar circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como señalar los nombres, apellidos, cargos, etc. de las personas que se presume son responsables de poseer la información aunque ésta no esté. Cosa que a veces causa un poco de amenaza, porque aparentemente se genera esta situación que platicábamos en la cápsula 1, ¿no? Si yo soy transparente, no tendré problema en cumplir con la ley. Hay que verlo con esos ojos. Si no tengo nada que ocultar, ¿por qué me voy a asustar, verdad? La información no existe. Quizá no se me entregó en el acta de entrega-recepción, nunca estuvo en mis manos, y se vale decirlo, no está en mis manos. Pero como ciudadanos tenemos que exigir que se cumpla con nuestro principio de certeza jurídica. No se vale que nos respondan una idea de transparencia en un oficio sin firma, informal, que no hay nada. No. Tiene que haber una resolución del Comité de Transparencia en la cual se hable sobre todos los procedimientos que se llevan a cabo para que yo, ciudadano, o las ciudadanas, tengan la certeza de que se hizo correctamente todo y de verdad no está la información. Pero aunado a esto, la propia ley prevé que si la información se puede recuperar, lo deben de hacer. Un comité de transparencia debe tener ese tino de decir, oye, pero esta información tuvo copias de conocimiento y quizá otras 10 áreas del sujeto obligado podrían en su momento haber tenido esta información. ¿Por qué no pedir la información y la entregas en vez de declarar inexistencia? Eso es lo correcto. Entonces es muy importante que antes de estar hablando de inexistencias de información, de verdad nos aseguremos que estemos en el supuesto. La incompetencia. Esta también debe estar debidamente fundada y motivada y pues el Comité de Transparencia tiene que pronunciarse al respecto. Ahora voy a suspender hasta este punto de la información esta cápsula, no sin antes agradecerles toda su atención y nos vemos en la cápsula número 3.
donde seguiremos hablando sobre este tema tan interesante que es el acceso a la información y la transparencia. Yo soy Antonio Aarón Ábalos de Anda y estoy a sus órdenes.